estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que la separara un poco de la tierra. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema hacia adentro del lago y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Listo. Entonces aquí vemos cómo Jesús primero le pide a Pedro permiso, o le ruega, dice ahí, le ruega que si le deja subir a la barca y que se aleje de la multitud. Vemos que Jesús aquí aún no había escogido como a los 12 apóstoles y ya era muy famoso. Ya mucha gente lo seguía y quería escuchar a Jesús. Y lo interesante es que él se sube a la barca de Pedro y Pedro pues lo deja subir y se aleja un poco, se retira un poco. Entonces digamos como vemos como Jesús predica en cualquier lado y Jesús digamos que es un llamado a nosotros también a que le demos permiso de subirse a la barca y a la barca de nuestra vida. ¿Sí? Esa es la barca al que él se quiere subir. Y esa barca, y ese es como ese, podemos decir, esa tarima para, para predicar a otro y para transformar la vida. O sea, Pedro, con solo darle ese permiso a Jesús, sin saber por qué, sin saber por qué, Pedro empezó a tener un cambio. ¿Sí? Porque Pedro, adicional lo que cuenta ahí Mari y lo que leía Mari, es que después de que él les predicó, Jesús les dijo: echa sus redes, echa las redes a mano derecha. ¿Sí? Y ellos echan las redes y y recogen muchos pescados. Y Pedro y antes de eso le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada, pero en tu nombre lo hacemos. Entonces, todo lo que hagamos lo podemos hacer en el nombre de Jesús. ¿Sí? Cuando Dios nos manda algo, es hacerlo y hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y la cosecha que recibió, o sea, Pedro solo con prestarle su barca recibió peces, recibió una multitud de peces, pero adicional a eso fue el milagro tan grandioso que hizo sentir a, a Pedro indigno. ¿Sí? Y es lo que a veces nos pasa a Dios. Digamos que para conectar, digamos lo que Andrés nos ha comentado en las últimas reuniones, que nos decía: no, es que yo tengo ahorita un buen trabajo y no pensé que fuera tan rápido. ¿Sí? Y eso a veces pasa con Jesús. O sea, Jesús Pedro solo le prestó la barca y Jesús le dio la multiplicación de peces y le dio toda la provisión de peces simplemente porque le prestó la barca. Y a veces uno le presta la voz o le presta su casa o le presta su carro a Dios y eso es lo que hace Dios. ¿Sí? Porque a él le place bendecirlo, a él le gusta bendecirlo. ¿Sí? Y eso es lo que hace. Eso sí, él no miró: ay no, Pedro es un pecador, es un pescador, sino simplemente lo bendijo. Y eso es lo que hace Jesús con a él no le importa lo que somos o cómo nos ven los otros. Es lo que les he hablado en muchas de las enseñanzas y es el mensaje de Jesús: a él no le importa lo que somos, no le importa si somos pescadores, si la señora del aseo o el gerente, a él no le importa quiénes somos, a él le interesan nuestros corazones. ¿Sí? Sigamos. Marcos 1, 16, 20. Creo que era Daniela que le dice. 16:20, ¿sí? Me Sí. dices. Jesús llamó a 4 pescadores. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo
en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Listo. Y Zuli, Mateo 14, 28 al 30. Listo, Mateo 14, 28 al 30 dice. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Espérame un minuto. Mateo 17 tienes eso, ¿sí? Ese es Mateo 14, un momento. Mateo 17 del... Del 1 al 6. Ah, No ok, sé cuál. ok, listo. Ah, no, espérate, te había dicho Mateo, Pedro es una Mateo representación. 14. Mateo 14, 28. No, espérame, quería lo de Daniela primero, que pensé que era el mismo versículo. Ah, ok. Que si se dieron cuenta lo que nos leyó Daniela, nos decía Daniela que él llamó a dos pescadores, uno era Pedro y a su hermano, y después a los hijos de Zebedeo, a Juan y a su hermano. Entonces, uno lee Marcos, que fue el que leyó Daniela. Si ustedes hubieran leído Marcos, ustedes dicen, bueno, pero estos manes lo siguieron sin ningún motivo, y por eso leímos lo que leyó Mari. O sea, se dan cuenta ahí decían que estaban remendando, en lo que nos leyó Daniela, nos decía que estaban remendando las redes, ¿sí? Y estaban remendando las redes porque en Lucas, lo que leyó Mari, nos decía que Dios había multiplicado los peces y que habían tenido que llamar a un barco vecino para, para que les ayudaran a recoger peces. Entonces eran esos pescadores, los de Lucas, los del capítulo de Lucas, a los que Jesús estaba llamando y les decía, síganme que los haré pescadores de hombres. Entonces digamos que a veces uno lee la Biblia y digamos en Marcos solo nos contó la parte en que lo siguieron, pero en Lucas nos habían contado el preámbulo de por qué ellos lo siguieron, de no lo siguieron por nada, lo siguieron porque lo habían escuchado predicar y porque habían visto el milagro que habían hecho después de ellos haber trabajado toda la noche y Jesús les multiplicó los peces. Entonces por eso es que lo siguen y porque para ellos eso fue un milagro bastante grande. Listo, ahora sí, Zuli, Mateo 14, 28, 30. Aquí. Entonces Mateo 14, 28. Dice. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Ya. Entonces vemos cómo después de que Pedro dejó todo, pues, dejó su trabajo de pescador, ¿sí? Y seguía esos. Jesús están en una tormenta. Jesús se quedó como a la orilla del mar orando y los había mandado adelante para que fueran al otro lado del mar. ¿Sí? Y resultó que cuenta ahí todo el capítulo que vieron a Jesús caminando sobre el mar. Entonces Pedro en su arrebato decía, Señor, si eres tú, mándame que vaya. O sea, Pedro lo vio y quería que Jesús ordenara que él podía también caminar sobre el agua. Entonces nos muestra esa personalidad de Pedro, de, de cómo es de arrebatado y a veces como, o sea, como probando a Dios, diciéndole, oiga, si eres tú, yo puedo hacer esto. ¿Sí? Y él empezó a caminar sobre el agua, pero cuando vio que era una tormenta tan grande, ¿sí? Llegó y lo que hizo fue descendió, empezó a hundirse y empezó, Señor, sálvame, porque ya se vio hundido. Entonces, digamos que ahí les dejé como unas pequeñas imágenes, las están viendo, que, y porque Pedro se cayó, Pedro se cae por esa falta de fe, o sea, cuando nosotros, y eso nos pasa siempre, nosotros conocemos a Jesús, invitamos a Jesús a la barca, empezamos a estar con Jesús o a tener una relación con Jesús o a caminar con Él de alguna u otra manera, y a veces cualquier tormenta, vemos a Jesús y no, Dios nos va a sacar de eso, pero eso nos pasa solo 5 minutos. A los otros 5 minutos estamos diciendo, Señor, sálvame o no creyendo. Y empezamos a hundirnos y empezamos a llenarnos de esa falta de fe y de esa incertidumbre
que pensamos que no vamos a salir de la tormenta, ¿sí? Y Jesús es especialista en caminar en las tormentas. Digamos que de este pasaje lo que quiero que se queden es que Jesús es especialista en caminar en las tormentas. Cuando tenemos una tormenta, lo que debemos hacer es no quitar la mirada de Jesús, porque el momento va a pasar cuando Jesús calme la tormenta y nos va a dar la mano y subir al barco. Listo. Ahora Andrés tiene Biblia, Mateos 26, 30 al 35. Y Mateo, ¿qué, perdón? 26. Mateo 26. No, Mateo 17, perdón. Mateo 17, 1 al 6. Andrés. Y Daniela, Mateo 26, del 30 al 35. Mateo 17, del 1 al 6. Bueno. Y Sol y Lucas 22, del 31 al 34. Espérenme. 17 del 1 al 6, ok. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hasta el 6, ¿cierto? Listo. Entonces aquí otra vez Pedro, digamos que toda la enseñanza es de la vida de Pedro, porque a veces todos somos como Pedro. Dios nos llama, Dios nos mueve en las tormentas, nos saca, pero algunos somos arrebatados, digamos, yo soy un arrebatado total. Entonces a veces creo que tengo fe, pero no la tengo. Y aquí otra vez Pedro, pero Pedro es muy cercano a Jesús. Si se dan cuenta, Pedro siempre estuvo en lo que leamos la Biblia, siempre Pedro estuvo en esos milagros asombrosos, y este fue uno de los milagros más asombrosos, que es como una transfiguración, ¿sí? Y esa transfiguración vieron a dos antepasados, que eran a Elías y a Moisés, ¿sí? Que eran antepasados de ellos, antepasados del pueblo de Israel, y que fueron profetas y fueron personas importantes en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Los vieron, o sea, ellos ya estaban muertos y los ven acá con Jesús, hablando con Jesús. O sea, fue un punto en el que la, la, la tierra y el cielo se conectaron, y Pedro y Juan, creo que Jacobo, lograron ver un poquito de lo eterno o del cielo en la tierra, ¿sí? Que fue ver a Jesús como en una luz brillosa junto a Elías y a Moisés. ¿Sí? Entonces Pedro por eso se espanta y dice: es bueno que hagamos 3 enramadas acá, ¿sí? O 3 altares. ¿Sí? En otras Biblias dice 3 altares, en otras dice 3 enramadas. ¿Sí? Y él decía una para Jesús, otra para Moisés y otra para Eliseo. Y digamos que aquí pasa esa visión, esa transfiguración, se apaga en el momento que Pedro dice estas palabras en su arrebato, y se desaparecen Elías y Moisés, y Dios dice: este es mi hijo amado, a él le escuchen, ¿sí? Entonces vemos primero un Pedro que está muy cercano a Jesús, pero que siempre comete una de sus imprudencias. Pero también vemos a Dios que nos dice: no hagan enramadas o no hagan altares, sino sigan a Jesús, oigan a Jesús, escuchen a Jesús, y a él síganlo, ¿sí? Al final eso, y a veces eso nos pasa, a veces estamos siguiendo a Jesús y tal vez recibimos algo de él y queremos hacer un altar a nuestro, lo que yo alguna vez les contaba en alguna vez. Yo recibí un milagro de Jesús porque entré a una multinacional que me cambió la vida y no sé qué, y estaba haciendo un altar, ¿sí? Porque tal vez estaba endiosando
o está haciendo el altar de esa empresa. ¿Sí? Y eso es lo que a veces nos pasa, a veces ponemos en altar, o Dios nos dio el esposo o la esposa adecuada, o la novia o el novio, X, y empezamos a poner en ese altar, entonces, ay, construyámosle un altar para Dios y para mi esposa, o construyámosle un altar a Dios y a mi esposo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos llama este versículo, es que Dios no quiere que quiere altares aparte de nuestros corazones para Jesús. ¿Sí? Y lo que Dios quiere es que lo sigamos a Él. El único altar que debemos tener es para Jesús, para Dios. ¿Sí? Ese es el altar más importante que debemos tener, no debemos tener más altares. Listo, siguiente. Me dijiste Mateo 17. 26, 30, 35. Y Mari, si quieres, buscas Lucas 22, 54, 60. 30:35. Jesús anuncia que Pedro lo negará. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su confianza en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su confianza en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Listo. Zuli, Lucas 22, 31, 34. Ok. 31. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Hasta cuál? Ya. Bueno. Mari, Lucas 22. Bueno, como para proseguir los paréntesis, digamos que ahí lo que nos acaba de leer Daniela y Zuli, ella nos dicen, es que Pedro, Jesús les dijo, viene una tribulación, me van a negar, voy a ser quitado de ustedes, pero el primero es Pedro, sale a decir: no, Señor, yo muero por ti, yo me hago matar por ti, yo jamás si a ti te cogen, yo eh, me hago matar por ti, ¿sí? Entonces Pedro también, como en su relación, y él se sentía tan cercano a Dios, y a veces eso nos pasa a nosotros. Nosotros a veces hacemos promesas a Dios que Dios ya sabe que no vamos a cumplir, porque Jesús precisamente le decía a Pedro: antes de que cante el gallo 3 veces, ya tú me habrás negado 3 veces. ¿Sí? Y Jesús ya sabe a veces cómo nosotros vamos a responder. A veces somos tan apresurados a hacer promesas que no cumplimos, ¿sí? O que no vamos a cumplir. Y Dios ya sabe que nosotros no las vamos a cumplir, porque Dios nos conoce. Entonces, Dios nos conoce mucho. Entonces, digamos que lo bueno acá es como cada vez que vayamos a hacer una promesa a Dios, es una promesa que podamos cumplir, y una promesa que Dios nos ponga en nuestro corazón, porque si Dios no la pone, pues es más fácil cumplirla, como si uno arrebatadamente hace promesas, porque X o Y, o hace: no, es que yo muero por Jesús, o yo muero voy a hacer esto por Dios, ¿sí? Cuando va a pasar el momento que no lo estamos negando, y lo vamos a estar negando con diferentes actos. Ahora sí, Mari, Lucas 22, 54 al 60. Proceso de Jesús y negaciones de Pedro. Después de arrestarlo, se fueron y lo entraron en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Habían encendido fuego en medio del patio y Pedro se sentó entre los que estaban alrededor de la lumbre.
Una criada lo vio sentado junto al fuego, lo miró con atención y le dijo, también este andaba con él. Pedro lo negó diciendo, no lo conozco, mujer. Poco después otro, al verlo, le dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, no lo soy. Transcurrió como una hora y otro afirmó rotundamente, es verdad, este estaba con él, pues es Galileo. Entonces Pedro dijo, no sé de qué me hablas. E inmediatamente mientras estaba hablando, cantó un gallo. Listo, aquí vemos cómo se cumple lo que Dios ya le había dicho a Pedro, que antes de que cantara el gallo, él lo negaría 3 veces. ¿Sí? Y vemos cómo reconocían a Pedro. Y a veces nos pasa a nosotros, digamos que en este momento que ustedes decidieron invitar a Jesús a su corazón, que están caminando todos más con Jesús, pues a pesar de que ustedes quieran negarlo y a veces lo vamos a negar, con nuestros actos la gente se va a dar cuenta que somos diferentes y ya ustedes no van a ver la vida, por más que la quieran ver diferente, por más que quieran negar a Jesús, Jesús se está volviendo una realidad para ustedes. Cada día, cada día que nos reunimos acá, cada día los que van a la iglesia más conscientes, no por ir, sino más conscientes, están teniendo una relación con Dios. Y cuando no tienen una relación con Dios, una relación tan cercana, va a pasar como le pasó a Pedro. Pero por más que quería decir, yo no conozco a Jesús, la gente decía, sí lo conoces, tú eres uno de ellos. ¿Sí? Y eso nos pasa a nosotros, nos va a pasar a nosotros. A pesar de que nosotros lo neguemos con algunas cosas, nuestro aspecto, nuestra forma de pensar ya habrá sido transformada por el Maestro. Y es imposible estar cercano a Jesús y olvidarse y pensar diferente a como nos enseñó a pensar Jesús. ¿Sí? Jesús, Pedro, ahí llora porque sabía que le falló a Jesús. O sea, Pedro se siente muy mal en lo que nos debe mal. Pedro al final dijo, se cumplió lo que él me dijo y le fallé. Pedro sintió que le falló a Jesús. ¿Sí? Después, Juan 21, del 3 al 7. Andrés. Juan 21, del 3 al 7. Uy, ¿y ese va después de Lucas? Ese va después de Lucas. Sí. Juan de... Y María, Juan 21, del 15 al 17. Y Daniela, Hechos 2, del 2 al 4. Qué pena, dijo ahí. Repíteme el capítulo, por favor. ¿Juan qué? Juan 21, del 3 al 7. Juan 21. Pero Juan es cortico, bueno, en mi Biblia. Juan 21, del 3 al 7. ¿Sí? Ah, sí. Juan 21, del 3 al 7. Uy, no, alguien que lo encuentre porque no me dio. No lo encontré. ¿Alguien lo tiene? Yo, Bueno, Juan 21, del 3 al 7. ya, pero antes ya lo encontró, ¿no? No, no me dio, no, es que, pues no es por nada, pero en el Juan que yo tengo, esto está el capítulo como 6, no más, está el capítulo 5, no sé. Pero no es carta, es el capítulo de Juan. Pero las cartas que son pequeñas. Ah, Sí, o sea, después de Lucas, usted mismo dijo, después de Lucas, bueno. Antes de Hechos. ya, ahora sí Juan 21, ya, qué pena. Muy bien, no, aquí estamos aprendiendo. Juan 21. Juan 21, ahora sí, ya lo encontré, Juan Del 21. 3 al 7. Listo. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se sentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hasta el 6, ¿cierto? Sí, Listo. hasta el 7, perdón. 7, listo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Listo. Entonces aquí vemos que ya Jesús ya había resucitado, ya pues Pedro lo había negado y había pasado un vacío ahí entre que Pedro lo negó y Jesús fue crucificado, y es una de las primeras apariciones que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Sí? Entonces lo primero que vemos es que Pedro volvió a su trabajo de antes. Pedro primero pues dijo, no, pues voy a volver a pescar, voy a volver a mi profesión. Primero era seguidor, después de ser pescador, había pasado a ser otra vez un discípulo, un apóstol de Jesús, y volvió y dijo, cuando crucificaron a Jesús y, y Jesús resucitó, pues ya Pedro se había alejado, porque esta es, creo que la segunda aparición que hace Jesús. La primera es en el sepulcro, a María. Y aquí entonces Pedro no creyendo, pues se van a pescar, dicen, no, yo me voy a ir a pescar, y Jesús se les aparece, y se le aparece de la misma manera como cuando lo llamó la primera vez. ¿Sí? La primera vez se me apareció con ese milagro de multiplicación de peces, y los buscó, y es como diciéndole Jesús a Pedro, no se me ha olvidado el trabajo en que lo cambié, o el trabajo al que lo puse de nuevo. Ya lo había sacado de ser pescador. ¿Sí? Y cuando en ese capítulo dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿quién es? María, Juan, Magdalena. Juan. Porque hay Juan, varios versículos que dice siempre lo mismo. En Juan dice Jesús que él tenía un ego bastante importante. Okay. Juan dice, Juan es el mismo Juan escribe que él es el que Jesús amaba. ¿Sí? Después estudiamos de Juan le dice a Pedro, dice, Pedro es el Señor. ¿Sí? Juan era uno de los discípulos que estuvo también en la transfiguración. Digamos que Juan era muy cercano también a Jesús, era uno de los, y en uno de los capítulos de la Biblia dice que Juan recostaba su cabeza en el pecho de Jesús, de tal manera el consentido de Jesús en lo que se lee en la Biblia. Entonces por eso dice que el discípulo al que él amaba, o sea, Juan le dijo a Pedro, Pedro es el Señor. ¿Sí? Y vemos cómo se les vuelve a aparecer, y porque Pedro apenas dejó de recoger peces, lo que hace Pedro es recoge peces, se pone su ropa y se tira al mar, como que mira a decir, o sea, era así es la segunda aparición, porque Pedro no había vuelto a ver al Señor y no lo había visto después de su negada, y ya resucitó. O sea, imagínense en este punto, Pedro había negado a su maestro por miedo, y después resucita, después de todo, o sea, todo el mundo estaba triste porque todos los discípulos, y aprendas en esto, digamos que los discípulos y los apóstoles de Jesús son diferentes. Los discípulos eran muchos, eran miles. Los discípulos fueron a los 5,000 que se les multiplicó el pan, a los 7,000 que se les multiplicó. Y otra cosa son los 12 apóstoles, y a veces confundimos los discípulos con los apóstoles. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan. Entonces, discípulos, Jesús tenía miles. ¿Sí? Apóstoles, él decidió, o sea, apóstoles que eran personas más cercanas a él, fueron 12. ¿Sí? Entonces a Jesús lo habían entregado, había sido crucificado, sufrió la muerte más dolorosa que cualquier persona hubiera podido tener sin haber cometido ni un solo pecado, y resucita, y Pedro lo había negado. Y es su nueva aparición con ese Jesús ya resucitado, con el Maestro otra vez vivo, con el que venció la muerte. ¿Sí? Entonces imagínense el show de Pedro cuando Juan le dice, Pedro es el Maestro, porque él hace las mismas señales. ¿Sí? La multiplicación, o sea, Juan lo tenía claro. No había nadie que les dijera, y les dijo, echa la red otra vez. ¿Sí? Entonces, esos milagros solo los hace Jesús, y Juan lo sabía. Entonces, por eso es que él se ciñe la ropa y
y se va hacia Jesús. ¿Listo? Después Juan 21, 15, 17. ¿Quién lo tenía? Yo. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Entonces aquí vemos cómo me gusta esa traducción, que dice que Jesús le pregunta que si me ama y él le dice te quiero. Y literalmente, digamos que en la versión que yo leo, siempre le pregunta ¿me amas? Y él le dice tú sabes que te amo. Y en el griego, porque digamos que la diferencia de Mari, que la hace muy bien, es que te quiero, había dos tipos de amor. ¿Sí? Digamos que en inglés usted le dice I love a todo mundo y no sabe si es un amor muy profundo, un amor de familiar, un amor más, de más conexión, ¿sí? El amor de la esposa. Uno decía I love a todo mundo. Lo mismo pasaba con el griego. Habían dos palabras. Una era como querer, que era fileo, y el otro era ágape. ¿Sí? Entonces Jesús le estaba diciendo ahí: Jesús, ágape, me ágape, o sea, me amas, y ese ágape era morirías por mí. ¿Sí? ¿Sí? Es ese amor, ese ágape, entonces cuando le dice me amas, le está diciendo como me amas hasta la muerte. ¿Sí? Y Jesús le decía te quiero, y ese te quiero era en el griego es fileo. ¿Sí? Que ese es te amo, pero con un amor de hacia la misma causa. ¿Sí? Yo comparto tus principios o comparto tus ideales, te amo hasta ahí, pero no te amo hasta la muerte. Entonces, eso era lo que... Y vemos cómo ya se le bajó de pronto ese arrebato de Pedro y cómo Dios ha trabajado, porque, o sea, Pedro, ¿por qué no le dijo de una, sí, yo te amo, Señor, yo te agape, ¿sí? yo muero por ti? Porque él ya lo había hecho. Él ya había dicho, no, yo moriría por ti, Señor. Y Pedro sabía que él ya le había fallado a Jesús. Él no iba a decir, te amo. ¿Sí? No le va a decir, no, yo moriría por ti, porque él ya lo había dicho y lo negó. ¿Sí? Entonces por eso es que Pedro le dice, te quiero, te quiero. ¿Sí? Y Dios no le dice, no, te tiene que decir que me ama, ¿no? Sino le dice, después al final le dice, ¿me quieres? ¿Sí? O sea, compartes mis mismos ideales, estás conmigo como en ese amor fraternal, más sin trascender a la muerte. Y Pedro le dice, sí, aunque se entristece, pero o sea, él le dice, tú lo sabes todo. ¿Sí? Y entonces él por eso no se atrevía a decir que lo amaba hasta la muerte y ya había aprendido la lección. Entonces vemos a un Pedro más transformado después de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Entonces, esto es lo chévere. Y adicional a esto, o sea, Pedro se volvió un poco menos arrebatado, más humilde y no tan, oiga, si lo amo hasta la muerte y hacer promesas que no iba a cumplir. Pero al final Pedro murió por la causa de Jesús. ¿Sí? Pedro, digamos que cuando lee la historia uno, que Pedro murió con la crucificado al revés porque se creyó indigno de morir como murió Jesús. ¿Sí? O sea, él sí amó a Jesús hasta la muerte, sí, sí lo amó totalmente, pero él ya no se atrevió a decir. ¿Sí? Y a veces uno habla mucho, pero hace poco. ¿Sí? Y ya Pedro aprendió esa lección. Listo. Ahora, Hechos 2, del 2 al 4. ¿A quién se lo dice? A mí me lo diste. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu hacía que hablaran. Listo, gracias. Después, Hechos 2:14. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Zulia, ayúdame con Hechos 2:14. Y Mari con Hechos 2:36-38. Y Andrés con Hechos 3, del 3 al 8. No se escucha. ¿Escuchan? ¿Aló? ¿Lo oyen? Ya. ¿Ya? Ok. Dice, entonces Pedro dio un paso adelante con escuchen todos ustedes, judíos y residentes No de se escucha. Jerusalén. Yo no sé si ustedes la escuchan. ¿Me escuchan? No, tampoco se te escucha. Voy a otra vez. ¿Escuchan ahí? Listos. Dice, otra vez. Entonces Pedro dio un paso adelante con No se va, Joris. Ay, entonces toca que Mari me ayude leyendo. Creo que soy yo. Mari, porfa. Pero ahí sí ya se te escucha. Ahí como Bueno, estás la hablando, ahí sí. última, y si Los no, demás. Mari ya está preparada, mi suplente. Entonces, Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Ya, esa es la 14, bonito. Listo. Ahora Hechos 2:36-38. Sepan pues con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Estas palabras le llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que puedan para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Listo, entonces aquí en lo que acabamos de ver, en el primero que Daniel había leído, los apóstoles reciben al Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. En el siguiente, que se leyó, Pedro empieza a hablar y le habla a un público grande. Y les dice: oiga, varones hermanos, esto no es de hombres, sino esto es de Dios. Y vemos esa transformación de Pedro. O sea, este Pedro era el que había acabado de negar a Jesús, o bueno, hace unas semanas o un mes había negado a Jesús por miedo. ¿Sí? Y ahorita el hombre estaba empoderado y empezó a hablarle a públicos más grandes. O sea, él negó a Jesús frente a 5 personas. Y ahorita estaba empoderado diciendo, estaba hablando de la resurrección de Jesús. Entonces vemos esa transformación de Pedro, hablándoles a las personas y hablando sobre Jesús, ya no lo negaba. ¿Sí? Entonces vemos ese cambio que Jesús y que Jesús hace en Pedro. ¿Sí? Ese señal de perdón, primero que cuando Jesús le dice pastorea mis y, y, y después de que Pedro era más fácil estar empoderado cuando Jesús estaba vivo en ese momento, antes de la crucifixión, porque lo podía ver. ¿Sí? Ahorita estaba predicando sobre alguien que ya había visto, pero ya había subido al cielo. ¿Sí? Y Jesús subió en cuerpo. Dice la Biblia que él subió en cuerpo. ¿Sí? Entonces era más difícil predicar, habría que tener más miedo para predicar, pero la convicción tan grande de Pedro vio a Jesús. ¿Sí? Digamos que las investigaciones dicen que negar la resurrección de Jesús es muy difícil. Lo han intentado y no lo han podido hacer, porque hubo muchos testigos oculares que pudieron ver a Jesús. ¿Sí? Entre esos Pedro. Entonces Pedro quedó primero lleno del Espíritu Santo, y eso es lo que más, digamos, que donde los quiero llevar también, es la llenura del Espíritu Santo lo que hace. ¿Sí? Es transformar. ¿Sí? El caminar con Jesús, ser lleno del Espíritu Santo, nos transforma a nosotros, nos transforma para tener una vida en bendición y una vida sin miedo, sin temor
hablar de Dios. ¿Sí? Después vamos a Hechos 3, 3. Hechos 3 del 3 al 8. Daniela o A mí. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Del 3 al qué? ¿Al 8? Al 8. Sí, al 8. Y tomándole por la, perdón, sí. y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando, alabando a Dios. Listo. Y María Hechos 3 del 13 al 14 y Daniela Hechos 3 del 18 al 22. Entonces digamos aquí vemos a Pedro haciendo milagros, ¿sí? Pedro había estado con Jesús, Pedro lo vio haciendo milagros, Pedro lo vio cuando sanó al paralítico, Pedro vio cuando le dio vista a los ciegos. Y Pedro, y es lo que hace un líder como Jesús. Digamos que Jesús los venía preparando, ¿sí? Jesús los preparó y les mostró y por eso los llevaba siempre, ¿sí? Él los llevaba siempre cuando hizo los milagros de resurrección, cuando se transfiguró, porque Pedro los estaba preparando para que vieran las maravillas del cielo cuando él no estuviera. Pedro por eso, con fe en el nombre de Jesús, levantó al paralítico, ¿sí? O sea, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, o sea, era un paralítico que estaba en el templo, estaba pidiendo limosna, y él iba a pedir limosna, ¿sí? Aquí hay dos enseñanzas grandes, y una es la fe de Pedro, que es del que estamos hablando, cómo cambia, cómo es transformada la fe de Pedro, ese que temió al pararse en el mar, ¿sí? Al que se hundió en el mar, ahorita no tenía miedo en que todo el mundo, en quedar el ridículo, ¿sí? Porque imagínese que el paralítico no se hubiera parado, ¿sí? Entonces, él ya no tenía miedo al que dirán, él no tenía miedo a nada, simplemente le dijo, de lo que te tengo, te doy, ¿sí? Y lo cogió de la mano, y lo alzó, y el paralítico se le afirmaron los pies, y entró al templo saltando, ¿sí? Y vemos el otro escenario y es ver al paralítico, ¿sí? Y a veces también somos medio paralíticos. Vamos a buscar la limosna, ¿sí? Estamos conformados con la limosna, ¿sí? Cuando Dios tiene planes más grandes. Dios tenía el plan de sanarlo, ¿sí? Y tal vez Jesús pasó por el lado paralítico en su ministerio, ¿sí? Pero no lo sanó, ¿sí? Porque no era el momento. El momento era cuando él resucitara y Pedro tuviera esa fe para que siguiera creciendo la fe de Pedro, ¿sí? Y a veces el paralítico nos representa en el sentido que a veces nos conformamos con que, ay, no, mejor Dios danos la limosna, ¿sí? Y no pedimos las grandes cosas. Este man se acostumbró a su modo de vida, se acostumbró a que era paralítico, pudiendo pedir el milagro de la sanidad, ¿sí? Pero Dios, a pesar de todo, sin que él lo pidiera, él sabe lo que necesitaba y Dios sana al paralítico, ¿sí? Entonces, eso es lo chévere de esta historia. Listo, el siguiente. Hechos 3 del 13 al qué, Eddie? 14. Al 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha manifestado la gloria de su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, quien había resuelto dejarlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo y al justo, pidieron que se diera libertad a un asesino. Ya. Listo. Y Daniela, Hechos 3, 18, 22. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados,
Quizás entonces el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo, hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas, que vivieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a nuestros antepasados: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes su profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que les diga. ¿Ya? Listo, entonces aquí Pedro, ¿no sigue algo adicional hasta el 22, leíste? Sí, eso está hasta el 22. Listo, es que me comí algo aquí en mis apuntes. Hay una parte, ahí Pedro está hablando en los dos versículos en lo que leyeron Mari y Daniela. Pedro está hablando frente al concilio. ¿Qué pasó ahí? Pedro lo llevaron ante los sumos sacerdotes, ¿sí? Después del milagro del paralítico. Todo el mundo empezó a alabar a Dios y a alabar a Jesús. Y los religiosos de la época no podían aceptar eso. Entonces llamaron a Pedro y a Juan ante ellos para decirles que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Pero Pedro, otra vez sin temor, empieza a decirle estas cosas. Decía, era necesario que, que el Cristo padeciera, que muriera, que resucitara, y empieza a predicar. ¿Sí? Digamos que en la parte que me comía Daniela, dicen los sacerdotes, dice, tenemos que dejarlo ir porque estás reconociendo que estas eran personas sin letras, eran personas sin estudio. Eso lo que, a ellos lo dejaron ir, no podían hacer lo que... Entonces vemos a ese Pedro transformado predicando la palabra de Dios, ¿sí? A ese Pedro que tuvo miedo, o sea, vimos como todos los pasos de Pedro, ¿sí? Desde que Jesús lo llamó, desde que fue un pescador, hasta que lo volvió el pescador de hombres, ese propósito que tenía Dios para él, ¿sí? Pedro se negó a sí mismo, pero tuvo sus dificultades, tuvo sus problemas de fe, tuvo sus problemas de carácter. Pero al final Dios tenía un propósito. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Dios está haciendo algo en la vida de nosotros. Y nos llamó como pecadores, nos llamó como personas que tal vez hemos estado alejadas de Dios. ¿Sí? Y nos está llamando y nos está diciendo, déjenme subir a la barca. Andemos en la misma barca, andemos en el mismo espíritu, ¿sí? Y vamos a seguir pasando por tormentas y vamos a seguir en este paso de Pedro. Digamos que me gusta Pedro porque me parece que es esa persona que tiene fe pero que no la tiene, que a veces es un poco, ¿sí? Arrebatado, como digo yo, que habla por hablar, ¿sí? Pero vemos Dios como lo restaura, ¿sí? Y vemos a un Pedro miedoso, vemos a un Pedro con temores, vemos a un Pedro que tiene diferentes defectos, podríamos decirle, y después, al final de todo lo que hemos leído, vemos a un Pedro predicador, ¿sí? Que a veces, digamos que las personas pueden acordarse de nuestro pasado, pueden acordarse de nuestros pecados, ¿sí? Pero Dios no se acuerda de eso. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios lo va a cumplir. Y Dios cuando se ensaña en uno, pues Él lo va a cumplir a como sea. O sea, Pedro lo negó y quería no aceptarlo y al final Dios volvió y lo perdonó y lo puso otra vez en el camino. O sea, Dios se ensaña a veces con las personas y cuando Dios tiene un propósito con las personas no nos va a soltar. ¿Sí? Yo creo que es con las personas que nos estamos reuniendo acá. Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas y vamos a pasar por tormentas, tal vez los vamos a negar, tal vez vamos a estar en ese sube y baja de la fe, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y eso es como el llamado de que les quiero dar y la invitación es que busquen como ese propósito y ese caminar con Dios, con Jesús. ¿Sí? Que no les pase como, o bueno, que les pase como a Pedro. Pedro cayó y lo negó, pero después se arrepintió, ¿sí? Y volvió a él y dejó que Dios trabajara en él, ¿sí? Por eso lo vemos predicando, lo vemos. Digamos que si uno hablara con acento, un día esto pongo a Zulia que prepare los acentos, si le gusta imitar la Biblia, ¿sí? Pero ella
que habláramos con acento, este era un Pedro empoderado, salió a gritar a la plaza, salió, oiga, ustedes cómo están viendo esto, al que ustedes crucificaron, o sea, es lo que leía Daniela, y María, al que ustedes crucificaron, o sea, imagínese usted hablar, es como decirle al presidente, oiga, usted el que mató a X persona, o sea, pararse así, y con esa autoridad, después de que a una empleada de servicio estaba negando a Jesús. Entonces pasó de ser una persona que negaba a Jesús a una persona que defendió a Jesús hasta la muerte. ¿Sí? Y eso es lo que hace, lo que hace Jesús con nosotros, es transformarnos. ¿Sí? Y que nos pase lo de Pedro, más no que nos pase lo de Judas. ¿Sí? Porque ¿qué pasó con Judas? Judas le falló a Jesús, pero Judas no caminó con Jesús. ¿Sí? Judas no caminó porque ¿qué pasó con Judas? Judas se suicidó. ¿Sí? Tal vez si Judas no se hubiera suicidado, y eso sí es totalmente mío, o sea, ¿sí? Yo pienso que si Judas no se hubiera suicidado, tal vez Jesús también lo hubiera perdonado, ¿sí? Porque él iba a resucitar y simplemente era un propósito que fuera entregado, ¿sí? Pero Judas no caminó como Pedro, ¿sí? No se sostuvo como Pedro. Pedro, a pesar de sus fallas, se mantuvo, ¿sí? Y quiso volver a ser pescador, pero Dios volvió y lo llamó, ¿sí? Esperó ese llamado y lo recibió, y recibió al Espíritu Santo. Y eso fue todo lo que transformó a Pedro. Entonces, invitaciones no hacer como yo colocaba en esta presentación que les hice chiquitica, es, ¿queremos ser simpatizantes o queremos ser personas que caminan con Jesús? ¿Sí? Y de pronto Judas era un simpatizante, porque si no lo vimos en los milagros más poderosos, sino lo vimos como el antagonista de, toda, de todo esto, ¿sí? Y fue que entregó a Jesús y no caminó, simplemente estaba ahí cercano a Jesús, pero al final lo entregó, ¿sí? Y al final se suicidó, ¿sí? Tal vez hubiera podido ser. Entonces esa es como mi llamado, es queremos ser simpatizantes, y un simpatizante es como, no sé, yo soy simpatizante del ejercicio, ¿sí? A mí me parece que es crack la gente que hace ejercicio, no sé qué, pero no lo hago, ¿sí? Me parece chévere, y eso es ser simpatizante. Y no, que nota, uy, estos manes y esas viejas como hacen ejercicio, qué disciplina, los admiro y todo eso, no. Eso es ser simpatizante, pero no practico ningún ejercicio, ¿sí? Entonces, eso es, yo los invito a que caminemos con Jesús, a que busquémoslo, así fallemos, cada día que fallemos, pues tenemos que volver a Él y tenemos que volver y dejarnos moldear al propósito que Él tiene para cada uno de nuestras vidas. ¿Sí? Y ese es como el llamado que le quiero hacer y el mensaje. Y ya. Okay. Yo creo que lo más real que yo he visto en la Biblia es ejemplo de Pedro. Y me hace mucho sentido. Comparto esa experiencia del hombre, porque mi vida ha sido así. Ay, sí, estoy con Jesús, Padre nuestro por las mañanas, y eche cerveza. Y pues no solo eche cerveza, pues maldiga, critique, diga malas palabras, y ya volvía con él en una oración los lunes, y así, y pues los viernes pasaba lo mismo. ¿Lo he negado? Pues no lo he negado, yo siempre he creído en Jesús, pero ahorita en este momento lo puedo estar negando, porque entrar en esta relación con Dios no todo el mundo la entiende, no todo el mundo lo entiende. Yo no puedo decirle a mis amigos, no, estoy leyendo la Biblia, se me juegan de la risa duro, porque ellos saben mi vida y lo que yo crecí con ellos, digamos, por ahora pues no me interesa que lo sepan, y puede ser que no sé si lo estoy ocultando o negando, creo que es más bien como ocultarlo, pero es porque tengo una relación muy íntima o estoy construyendo una relación muy íntima con él. Entonces no me interesa que lo sepan. Si algún día se da la oportunidad, pues chévere, si no, pues no importa. Pero es un hecho muy real. Yo me siento muy relacionado con lo que le pasó a él. Siento que lo he negado, siento que le he incumplido promesas. Yo en una de las charlas que hemos tenido, yo incumplí por un trabajo que me trajo aquí a Bogotá. No, yo ya prometo que no lo hice nunca. Y él sabía que lo iba a cumplir. Él lo sabía, seguro. Yo ahorita no he hecho algunas promesas con él, más bien me he vuelto como a aplicar herramientas, o bueno, de pronto sí pueden ser promesas, pero son promesas que él sabe que sí voy a cumplir. Entonces, siento que casa mucho lo que vivió
es lo que decía eso, saber que sí, o sea, saber que tiene un propósito para nosotros independientemente que hayamos caído y demás, pues él dice, venga, venga yo tengo un propósito para ustedes. ¿Quién más? Pero a veces negar a Jesús, digamos que no lo veamos, sí, a mí también, yo no le hablo a todo el mundo de Jesús, ¿sí? Y yo pienso que a veces lo negamos es con nuestra forma de ser. Yo pienso que yo lo niego cada vez que alguien me la vuela, ¿sí? Entonces creo que lo estoy negando porque no le aprendí algo al maestro. ¿Sí? Y Dios me dice como que ámelos aunque no se lo merezca. Pienso que también pienso que una forma de negar a Jesús a veces no es que uno no hable de Jesús, sino uno habla de Jesús con su propia vida, ¿sí? Uno habla de con sus acciones. Entonces cada vez que hago una mala acción, ¿sí? Como que digo, siento que yo niego a Jesús, ¿sí? Y vuelvo y pido perdón y me arrepiento, pero y sigo trabajando en eso, pero pienso que a veces no es solo de hablarle o decir creo o no creo, sino las acciones a veces. Y decir mentiras, pienso que el día que digo una mentira, pues estoy negando a Jesús. ¿Sí? Yo lo veo así, yo. ¿Nadie más va a hablar? Bueno, me parece, eh, Tienes que acercarte, solo porque te que- escuche y después se te va a ir. ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Listo. Entonces me pareció bonito cuando Pedro le piden que caminara sobre la barca, que Pedro le dice, pues quiero ir a donde caminar sobre la barca. Entonces muchas veces uno está en esa duda, en esa indecisión de si soy capaz, y ni siquiera si soy capaz, o sea, en dar en ese paso de fe. Y si me hundo, y qué va a pasar, y era al medio del caos, y estaba al medio del mar, sí, y finalmente Jesús con una calma como que le dijo, venga, tú puedes, Pedro. Entonces, eso me queda. Tú puedes, Zulay. Eso me queda a mí. Tú puedes, Zulay. Entonces, Y no, que por lo que han dicho, pues, con lo que, pero también a veces como, ¿no? Porque digamos que donde fue cuando y creo que como se menciona súper y a la vez gloria a Dios, eh, y que yo entonces interesante. Nunca no me identifico con la situación baja esa conciencia con Dios. Eso es lo que pues a veces veía, a veces no, o Dios veo y no sé, Muy bien. Estos temas, digamos que a mí ese cambio lo veo en ustedes, pero digamos que fue brutal, ¿sí? O sea, mis compañeros de la universidad que llegaban en Guayabal, parciales, ¿sí? Porque yo me iba
viernes y ellos estaban en una casa por aquí y después llegaban a los parques. Entonces digamos que pues que son esto me dio años así, años. Así, y eso fue lo que se les quedó a ellos, ¿sí? Y eso, digamos que hace poco salimos a almorzar y decía, bueno, ¿cómo cambió a su esposo? No sé qué. O sea, porque había una persona padre y pues ya hablando no de diferentes maneras, pero sí con cosas más prioridades que ellos pues dicen que pues, yo decirles que había un amigo judío que se llama el que me había cambiado, no tiene nada que ver, pues, primero conocí al Señor. Entonces, y lo que yo les decía hace la ellos ya solo me conocían 2 años, yo andaba, a pesar de que trabajaba, andaba los días en el carro, y, y ellos se quedaron con la gente se queda con los me lo recuerdan las hizo tal cosa en el pasado, sí, pero Dios nunca me lo, ni me lo hizo nunca, y a veces eso pasa, las personas quieren volverlo a Pedro, a Pedro, yo creo que se predica más el conocieron a Pedro, pero el que negó 3 veces, pero no conocen a Pedro, ¿sí? Y yo ahorita quiero quitar esa imagen de Pedro, porque solo fuimos en unos minutos igual, pero dio la vida por mí. Y en estos que han hecho, ahí está todo lo que hizo en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque Dios ¿sí? Y hay mucha gente que solo verá nuestras falencias, nuestro pasado, pero Jesús solo ve el futuro, porque Jesús es el inicio del tiempo y el fin. Qué chévere. Listo, muchachos. Y la última para irnos. Ay, Pedro tuvo su proceso, sus altibajos, ¿no? Entonces se encontraron y entonces tuvieron un momento, dijo Mari, momentos de amores, entonces, oh, vamos allí todos juntos y después, no, la relación y bueno, así. Todos, es bonito eso, que cada uno de nosotros tenga su propia historia y tendrá cada uno sus picos y sus baches, pero no, en ningún momento, sea el pico, o sea el valle o lo que sea, no soltarnos de ahí, no, no desconectarnos. Eso me parece también importante. Y me escucharon muy bien. Sí, la tormenta está, pero ahí vamos de la mano de Dios. Muy importante, muy chévere, muchachos. Qué chévere.
Gracias, Señor, gracias, Señor. Señor, sabemos que tú nos preguntas, ¿me amas? Nosotros te decimos, Señor, que queremos. No te amamos tanto, Señor, como tú nos amas a nosotros. Tú nos perdonas, Señor, tú, a pesar de todos nuestros errores, vuelves y nos levantas, Señor, vuelves y nos vuelves a poner en el camino correcto, Señor. Gracias, Señor, por este momento, gracias, Señor, por lo que nos enseñaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como el Pedro de hecho, Señor, y menos como el Pedro del, del Nuevo Testamento, Señor. Queremos ser más como ese Pedro lleno del Espíritu Santo, ese Pedro empoderado, ese Pedro que ya dejó sus errores atrás, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas perfeccionándote en nosotros, Señor. Que sigas, Señor, perfeccionándose, Señor. Te vamos a dar toda la gloria a ti, Señor, porque hoy sabemos que es por ti que somos mejores personas, no es por nosotros, porque somos así como Pedro, imprudentes, Señor, arrebatados, Señor, incrédulos, Señor. Pero tú nos puedes sacar, tú nos das la mano hoy, Señor. Y nos vas a sacar adelante, Señor, de cualquier lucha, de cualquier cosa que estemos pasando en este momento, Señor. Y vas a cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Vas a cumplir el propósito que tienes para Mari, Señor. Vas a cumplir el propósito que tienes con Andrés. Vas a cumplir el propósito que tienes con Daniela, con Zuli, con las personas que tal vez no se pudieron conectar, Señor. Tú vas a cumplir con ellos su propósito, porque tu propósito es bueno, tu propósito es como el de Pedro, Señor, de hecho, Señor, que es empoderarnos, hacer que sigamos hablando de ti, ser mejores personas, Señor, ser menos inseguros, ser menos temerosos, Señor, que Pedro te negó por miedo y ya después te reconocía con qué valentía, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos dejas en la Biblia ejemplos vivos, Señor, de lo que nosotros tal vez pasamos en esta vida, Señor. Que tu palabra es perfecta, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Andrés, Señor. Yo te entrego la vida de Andrés, de su mamá, de su hijo, Señor. Yo te pido, Señor, que los sigas llevando a los siguientes niveles espirituales, profesionales, personales, Señor.
Te pido, Señor, que no lo sueltes, Señor. Te pido, Señor, por Mari, Señor. Te pido, Señor, para que tú la bendigas, Señor, para que tú sigas acompañándola en todas sus luchas, Señor, en su desierto, Señor, porque el desierto no va a ser para toda la vida, Señor. Y también va a haber el fluir del agua, Señor, también va a haber ese manantial, Señor. Te pido, Señor, por su vida, te pido que no la sueltes, te pido, Señor, que en lo que sea de la semana, tú te manifiestes a su vida, Señor, y siga teniendo una relación contigo, así como la tuvo Pedro contigo, Señor, cercana, de día a día, llévala a esos milagros, llévala a esos momentos especiales contigo, Señor. Te pido, Señor, por Daniela, Señor, yo te pido, Señor, para que sigas acompañándola en cada cosa que haga por su familia, Señor. Yo te pido, Señor, que te sigan acercando a ti, Señor, que te sigan conociendo, Señor, que no sueltes a Daniela, Señor. Tú conoces su corazón, Señor, tú conoces sus deseos, sus peticiones, sus altibajos, sus bajas, sus altas, Señor. Acércale, Señor, tu mano, Señor, para que la saques de cualquier cosa que esté pasando, Señor, y que se pueda acercar cada día más a ti, Señor. Te pido, Señor, por las personas que no se pudieron conectar, Señor. Yo te pido que las bendiga, Señor, que se acerquen más a ti, Señor, que se enamoren más de ti, Señor, y que seamos cada día más Pedros que Judas, Señor, que no renunciemos a ti, que no nos suicidemos espiritualmente, Señor, porque tal vez te fallamos, Señor, sino más bien que seamos como Pedro, agachemos la cabeza y aprendamos de nuestros errores para que tú, Señor, te glorifiques, Señor, en ese propósito que tienes para nosotros. Te pido por nuestro matrimonio, te pido por nuestro hijo, Señor, para que tú sigas bendiciendo nuestra familia. Acompaña a nuestros padres y acércalos cada día más a ti, Señor. Te entrego, Señor, también el concierto, Señor, al que vamos a ir. Tú sabes que ninguno de los que estamos aquí hemos ido a un concierto